La idea de este práctico es que hagamos esa limpieza de datos. Yo ya le subí al archivo, ya le subí al aula virtual el archivo del dataset. Denme un minuto aquí. Virtual, el archivo con el que vamos a trabajar se llama dataset de elecciones. Lo pueden ver, está en la solapa de Pentaho. ETL con Pentaho. Y también les subo el trabajo práctico, ¿sí? Entonces, como le decía, nosotros en esta etapa tenemos que hacer el proceso de limpieza. Ya después el proceso de integración con la base de datos es algo que vamos a ver después, ¿sí? En este mismo práctico, pero lo vemos después. Bien, les empiezo a grabar, no sé si hay alguna duda, si no les empiezo a grabar y aparte les muestro qué es lo que vamos a hacer. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Bueno. Veamos. Ustedes tienen que haber ingresado a instalar el archivo. En mi caso, mi máquina está un poco repleta. Y configurar acá en el sistema, ¿sí? Configuración avanzada del sistema o editar variables. Depende del sistema operativo que ustedes tengan, les va a dar una u otra opción, pero nos lleva a la misma opción, ¿sí? Que es la configuración de las variables. ¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Bien. Profe, se escucha. Bien. En editar las variables, esto es algo que ustedes ya lo vieron en clase, pero sí tenemos que tener en cuenta tres cosas que vamos a utilizar. Profe, ¿está presentando algo? Sí, no, estoy grabando en pantalla, ahora les presento. Ahí está. Entonces, les decía, vamos a editar y vamos a tener tres variables que configurar. Con dos de estas ya funcionan, que es una el Java Home, ¿sí? Vean que el Java Home les indica el JDK, en este caso 1.8. La otra es el JRE Home, ¿sí? En este caso es 1.8. A ver, lo importante es esta, la variable JRE. Pueden tener las tres y el JDK también lo pueden descargar y es mucho más útil cuando ya vamos a trabajar con MySQL, con SQL Server, ¿sí? Esta y ya tenemos la Pentaho, ¿sí? Pentaho Java Home con JDK 1.8. Profe, disculpe, ¿cómo llegó a esa ventana? A esta ventana llegué por acá. Voy a mi equipo, ¿sí? Estoy en equipo, voy a propiedades. De propiedades voy a configuración avanzada del sistema. Si no les aparece esta opción, porque si tienen su máquina en inglés no les va a aparecer, buscan variable y ahí les va a aparecer la opción de directamente la ventanita que vimos, que es esta. Sí, acá. Ahí está. Sí, configuración avanzada del sistema y vamos a variables de entorno.
Entonces, tengo Java Home. Vamos con el Java Home, con la dirección del JDK 1.8. ¿Sí? JRE. El JRE-home también, con la dirección de JRE 1.8. Y eso es lo que le estaba remarcando, que yo voy a descargar un JDK y un JRE de Java, y ambos tienen que manejar la misma versión, la 1.8. Si yo tengo la 1.7, bueno, 1.7, pero que sea la misma versión para ambos, porque si no después ya tengo problemas cuando haga la conexión con mi cubo de datos. Y después voy a tener una variable que es la pentaho Java Home. ¿Sí? Entonces, pentaho-Java Home. Y en este caso va a la dirección del JDK 1.8. Y por último, voy acá a modificar el path y agrego una nueva entrada. Miren, acá está la entrada del JRE 1.8 BIM. En realidad agregué dos entradas. Y del JDK 1.8 BIM. Esto ustedes ya lo hicieron más simplificado porque quizás no pusieron todas las variables. Le va a funcionar, ¿sí? ¿Para qué me fue útil a mí tener todas las variables? Porque después agregué otras librerías que eran necesarias para trabajar con el cubo de datos, o sea que yo después las voy a necesitar, entonces ahora podemos agregar todas estas variables que necesitamos. ¿Ok? Bien, entonces JDK y el JRE, en ambos casos lo tengo en el directorio Java y ahí tengo los dos. Vamos. Archivo de programa, Java, y acá tengo, miren, el JDK 1.8 y el JRE 1.8. ¿Sí? Y para el caso de la variable path, tiene que ser este directorio, el BIM. Copio este directorio y ya lo coloco, ¿sí? Y lo mismo para el JRE. JRE, y cuando necesite para el path, copio el directorio con BIM. ¿Ok? ¿Eso lo hicieron? Bueno, si les falta alguna, la pueden completar. Yo igual acá lo estoy grabando, así que ya después les muestro. Bien. Una vez que nosotros ya instalamos todas esas variables, vamos a abrir este pentaho, ¿sí? Y en este caso, en Spoon les va a salir acá una ventana de bienvenida y después ya vamos a ir configurando los distintos menús. Tenemos como en los otros software, las partes de herramientas, tenemos dos ventanas, una ventana de vista y otra ventana de diseño, ¿sí? La que vamos a trabajar es la ventana de vistas. Dentro de la ventana de vistas tenemos las transformaciones y los trabajos, ¿sí? Las transformaciones van a ser tareas específicas. Van a cambiar algún dato, van a cargar algún dato o van a guardar algo. Yo todas esas transformaciones, o sea, puedo tener distintas transformaciones. Por ejemplo, puedo decir, tengo un archivo, por ejemplo, el que vamos a utilizar ahora, que se llama departamentos. Quiero que todo este archivo de departamentos que estaba escrito en distintos tipos de letras pasen a mayúscula y los guarde en la tabla de departamentos. Guardo mi transformación y mi transformación se va a llamar departamentos en la tabla, ¿sí? En una base de datos. Y después, bueno, ya tengo otra transformación que necesito guardar las localidades. Bueno, hago otra transformación donde haga todas las modificaciones de localidades y ahí ya tendré dos transformaciones, una para departamento y otra para localidades. Y después, si yo quiero reunir todas esas transformaciones, decir, bueno, a ver, en un momento determinado que se me ejecute todas las transformaciones, ahí es donde armo un trabajo que puede ser una o varias transformaciones que estén enlazadas. Cuando termine esta transformación, por ejemplo, la de departamentos,
y se me asigna un ID, voy y agrego la transformación de localidades donde yo ya tengo guardado los ID de los departamentos, ¿sí? Y hago una relación entre departamentos y localidades. Bueno, eso es lo que puedo hacer con trabajo, o sea, puedo ejecutar varias transformaciones. Entonces, el corazón de todo va a ser que yo haga esas transformaciones al inicio, o sea, que haga todas las modificaciones necesarias para tener esa transformación, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Después, si ya nos queda tiempo, bueno, hacemos un trabajo, ¿sí? Bueno, entonces voy acá a transformaciones y vamos a leer el archivo de datos que les compartí, que es sobre las elecciones. Voy acá, fíjense en la tabla, en el icono de nuevo, y voy a agregar uno, ¿sí? Me va a agregar una transformación. Y cuando agregué la transformación, me da todas las opciones que yo puedo hacer con las transformaciones. Hacer entrada de datos, hacer una salida de datos, hacer streaming, transformar los datos. En Utility, acá tengo varios operadores que puedo utilizar para distintas cosas, ¿sí? Y después utiliza como server, hace búsquedas, hace uniones. Las uniones las hace como cuando nosotros hacemos un inner join en una consulta, así también lo puedo hacer acá. Hace validaciones, trabaja con Big Data, o sea, tengo muchas opciones que nosotros vamos a conocer solo acá las más comunes, ¿sí? Y después, bueno, ustedes ya pueden indagar en el software, es más, van a tener un ejercicio que realizar donde ustedes van a hacer las operaciones necesarias, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es entrar datos a este software, ¿sí? Entonces voy a la entrada y pongo qué tipo de datos quiero trabajar, ¿sí? Si mi entrada de datos es un archivo CSV, un data grid. Un data grid es cuando yo voy a crear una tabla. Acá en el software digo, bueno, no sé, yo sé los datos que quiero. Por ejemplo, no consigo una tabla de departamentos. Bueno, voy poniendo manualmente un ID y el nombre del departamento. No sé, Doctor Manuel Belgrano, Palpalá, San Pedro, El Carmen, y así. Voy ingresando yo los datos. Otra es que esos archivos lo traiga de algún dataset. O sea, por ejemplo, ahora nosotros tenemos el dataset de las elecciones. Entonces yo voy a traer ese dataset. El archivo que ustedes descargaron de las elecciones, ¿qué tipo de archivo es? ¿Saben? ¿Lo pudieron descargar por empezar? XLS. ¿Un XCSV o un XLS? ¿Un archivo de Excel? XLSX. Bien. Bueno, dentro de los archivos de Excel nosotros vamos a tener dos tipos de Excel, ¿sí? Vamos a tener un archivo XLS. Veamos, mira. Entonces voy a poner acá que mi entrada de archivo es un XLS, ¿sí? Un archivo Excel. Selecciono. Deme un minuto. Y acá me da dos tipos de archivos. Un archivo Excel 2003 hasta 2003 o un 2017, ¿sí? En este caso es un XLS, este tipo. Entonces selecciono esto y voy a examinar. Bien, y voy a abrir el archivo. Entonces, volvemos al principio. En esta área del trabajo, donde tengo mi primera transformación, voy a agregar un operador de entrada, ¿sí? Que en este caso es una entrada de archivo Excel. Arrastro el operador, o puedo arrastrar o puedo hacer doble clic, ¿sí? Esa es otra opción. Desde acá puedo hacer doble clic y me lo posiciono, ¿sí? O lo voy arrastrando y yo lo ubico a donde quiero que esté. Bueno, voy ahora acá y me da distintos parámetros para completar, ¿sí? Por ejemplo, la entrada de archivo. Dijimos que nuestro archivo es de las elecciones, entonces pongo elecciones, entrada o input, ¿sí? Se llama así, sé que mi archivo en XLSX, que es del tipo 2007, entonces selecciono el tipo de archivo Excel 2007, pongo examinar y voy a buscar mi archivo, ¿sí?
Acá está. Elecciones 2015. Pongo abrir. Y ahí tengo que poner añadir, ¿sí? Si solo examino, no se me abre el archivo. Yo necesito añadir ese archivo a mi área de trabajo. Entonces, cuando ya lo añadí, y así como este que añado uno, puedo añadir varios archivos. ¿Qué es lo que me pide? Que esos varios archivos que yo vaya a abrir tengan la misma estructura de datos, o sea, tengan las mismas variables con el mismo tipo de variables, el mismo nombre y demás. Entonces, si tengo un archivo que se produce enero, febrero, marzo, bueno, puedo abrir todos a la vez, ¿sí? Con este mismo operador. Voy acá y selecciono la hoja donde está. ¿Lo ven? En este caso no me aparece esta parte de abajo. A ver. Ahí está. Voy a obtener hoja. Y ahí me tiene que abrir una ventana. ¿Sí? Y me abre una ventana donde dice hoja 1. Pongo la flecha seleccionar y pues pongo, pues vale que se abra la hoja. Después tenemos el manejo de contenidos, el manejo de errores, qué pasa si existe un error, si el error es importante o no. Bueno, son cosas que por ahora no me interesa porque quiero que mi archivo esté cargado bien, ¿sí? Voy a campos y acá sí, obtener las cabeceras de los campos. Y acá me obtiene todas las variables o las cabeceras de los campos. ¿Qué es importante en esto? Que, como le había dicho con Power BI, nosotros cuando abrimos un archivo de datos, lo que hace el software es seleccionar de los primeros datos, ve qué tipo de variable es y le asigna esa variable, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta que es 1000, no les puedo decir exactamente cuánto es, pero dice, si dentro de los 1000 datos son todos numéricos, bueno, el archivo es numérico, pero justo llega el 1010, que es un string. Entonces ahí ya me va a dar error, me va a decir este campo, yo esperaba que sea un numérico y me sale que es un string, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, ya decidí. Ah, bien, tenemos a alguien con distorsión. ¿Profe? Sí. ¿Cómo era después de añadir el archivo? Ah, sí, sí. Después de añadir el archivo, vamos acá. ¿Sí? Añadimos el archivo, está seleccionado, después voy a hoja y abro en esta solapa que dice obtener hoja. Porque lo que pasa es que un archivo Excel puede tener varias hojas. En este caso tiene una sola hoja. Pero si tengo varias hojas, tengo que seleccionar qué hoja quiero traer los datos, ¿sí? ¿De qué hoja? Bueno, selecciono la hoja y la pongo del otro lado, ¿sí? Yo ya lo hice, no lo voy a volver a hacer, porque miren, ¿qué hago? Si lo hago, me va a abrir 2 veces la misma hoja. Entonces, esto lo voy a eliminar. ¿Sí? Me tiene que quedar esta fila así como está ahora. Hoja 1. Y ahí me voy al campo, ¿sí? Y vuelvo a obtener las cabeceras. Dice, quiero obtener nuevamente las cabeceras porque ya están listas. Le pongo así. Y lo limpia. ¿Sí? Acá me estaba diciendo que limpia antes. Bueno, entonces decíamos, acá ya me dice por defecto qué es lo que encontró Pentaho, ¿sí? ¿Qué tipo de dato es? Pero si yo sé que hay un campo que por defecto es string, ¿sí? Por ejemplo, este PMR, este es string, entonces voy y le cambio y le pongo el tipo de campo que es, ¿sí? Es string. Los 1000 primeros me lo detectó que es numérico, sí, bien, era numérico, pero después los otros siguientes son string, entonces cambio como string, ¿sí? Si no me va a dar un error. Ahora, yo sé que este es numérico, así que lo voy a dejar como numérico, ¿sí? En el caso de string, también va a pasar, por ejemplo, acá hay un string, ¿sí? Hagamos de cuenta que este campo es numérico. Entonces yo lo puedo poner como string o lo puedo poner como dato.
como date, ¿sí? O sea, como fecha. Si lo coloco como stream o como date, acá me va a dar el formato con el que yo quiero. Mirá, lo encuentro haciendo tarea, Bobby. Qué bien el chango. Lo tiraron ¿Quién por un sigue grupo, Rey. teniendo el micrófono abierto? No. Ezequiel Carrillo. Ahí está. Ah, creí que era del otro compañero que estaba abierto. Bueno, entonces decíamos, si yo sé que este campo es date, puedo poner en el formato cómo quiero que lea el archivo, ¿sí? Entonces digo, quiero que lo lea primero días, después mes, después año, ¿sí? Si esto es de tipo date. Funciona tanto con el string como con, sea date o timestamp, ¿sí? Están las tres opciones. Me da la opción de elegir el tipo de formato. Y si es numérico, veamos que me da en formato. Miren. Si quiero que tenga decimales o no quiero que tenga decimales, ¿sí? Entonces yo puedo configurar cómo quiero leer el archivo. Y si pongo así, no pongo nada, me lo lee por defecto. ¿Cómo sé si esto está bien? Voy acá y pongo previsualizar, ¿sí? Y ahí digo cuántas filas yo quiero leer. Por ejemplo, quiero leer los 100 primero. Pongo vale. Y acá me tiene que leer los 100 primero. Si les leyó esto, está todo bien. ¿Sí? Miren. Nada, lo va a leer cuando lo lea. Ahora le va a poner un casillero en blanco. Y es porque acá en el Excel nosotros tenemos un casillero en blanco. Sí, veamos que el número yo lo puedo sacar el dígito, que sea entero. Sí, eso lo puedo cambiar. Entonces, en un, es más, a este le puedo poner integer. ¿Sí? Estos también los puedo poner integer directamente. Sucede que este archivo es del juzgado electoral y nos da los resultados de las elecciones de fines del 2015. ¿Sí? Entonces, el número va a representar el número del partido y esto va a representar, por ejemplo, cuántos votos tuvimos por cada una de las categorías. ¿Sí? Ahora previsualizo. Pongamos 10. Ahí está, miren lo que salió. Ahora ya le sale todo entero. Bien, acá me faltó. Hice hasta acá, que les puse entero, pero falta GoProf, DeepProf y todo lo demás, hasta el lugar. Que tienen que ser enteros. Sí, entonces, esto que lo había reconocido como stream, no sé por qué lo reconoció. Quizás algún dato esté mal, que eso es algo que vamos a tener que corregir antes de pasarlo entero. Pero voy a ponerlo primero todo como entero a ver si lo reconoce. Y para previsualizar vamos a poner unos 1000. Si me da errores porque, bueno, hay algún dato que tendría que ser numérico. No, no me dio error, me lo reconoció bien. Y ahí está, son todos numéricos, enteros. Se cierro y pongo vale. Ah, me faltó algo. No, sí, le puse el nombre de la entrada. Sí, está. Bien, entonces ya tengo acá mi primer operador de ingreso de datos. ¿Sí? Voy a guardar. TP3. ¿Sí? Y lo puedo ejecutar. Bueno, ven que a mí me sale un caracteres porque cuando yo instalé no puse que tenga configuración de TF8. Pero bueno, no me da ningún error, solo esto. Que cuando hay acento no me lo reconoce y me sale ese carácter raro. Bien,
Cuando me sale la tilde es porque ejecutó todo bien, ¿sí? O sea, leyó el operador, leyó la entrada de datos y está todo bien, ¿sí? ¿Qué me dice acá? ¿Cuánto tiempo tardó en ejecutar esa transformación? O sea, este operador, ¿cuánto tardó? Nos dice que guardó, que transformó, que ejecutó y está todo bien. Acá, en la ejecución histórica, bueno, esto por lo general no lo leo porque no tiene muchos datos, pero en este paso les va a decir el nombre del paso, o sea, el nombre del operador, el número de copia, bueno, cuántos leídos, cuántos escritos, ¿sí? Entonces, dice, hay 1511 registros, de los cuales 1511 fueron leídos, ¿sí? No hay ninguna salida porque yo de acá no los mando a ningún lado, entonces no me sale alguna salida. Hasta ahora va todo bien, ¿sí? Sucede que después yo puedo ir agregando más operadores y, no sé, tenía 1511 registros y cuando llego al final tengo 1000 registros. Hay 500 registros, 511 registros que perdí. Entonces, voy a este paso, acá, a esta solapa, Step Metric, donde voy viendo dónde se perdieron los registros. Y les digo, es muy usual, me pasa, o cuando estamos trabajando con esto, donde uno tiene que aplicar una nueva operación, les pasa eso. No aplicamos bien la operación y los registros se van perdiendo. Entonces, si yo necesito únicamente hacer una limpieza, transformar estos datos y llevarlos así tal cual los recibí a una base de datos, a otro fichero de salida, tengo que controlar que todo lo que haya ingresado salga, ¿sí? Ahora, si yo hago otras operaciones de unificación o donde yo quiero reducir los datos, bueno, ahí sí puede variar, ¿sí? Pero bueno, es algo que tenemos que controlar. Y les digo porque me ha pasado, por ahí cuando manejamos muchos registros, ejecuta consultas que por ahí tenemos que ser cuidadosos con eso. Bien. Bueno, entonces acá nosotros vamos a poder hacer ese seguimiento de cada uno de los operadores. Y después acá en la última solapa, les muestro las más importantes, hace una previsualización de datos. Entonces, si yo tengo varios operadores, digo, bueno, a ver, la entrada eran estos datos. Después en el siguiente paso se transformó a esto. En el otro paso, no sé, sumó esto. En el otro se agregó esta columna. Entonces yo puedo ir, cada vez que voy seleccionando un operador, selecciono este, selecciono el siguiente, el otro, voy viendo cómo se van transformando esos datos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Por ejemplo, acá nos dice, bueno, toda la parte de teórica, la parte teórica, y después vamos a primero leer, analizar el dataset y armar un diagrama de entidad-relación, ¿sí? Donde se debe disgregar las tablas que pueda realizarlo. Entonces, acá donde yo necesito disgregar las tablas, voy a leer mi dataset, ¿sí? Y como les comentaba hace rato, yo tengo un dataset donde tengo los diferentes partidos, ¿sí? Partido, votos para presidente y vice, votos para Mercosur, votos para diputados nacionales, votos para... acá tengo otro, Mercosur, pero creo que es provinciales. Gobernador provincial, diputados provinciales, intendentes, comunidad, comisión municipal y los comisionados de las municipalidades. Bueno, tengo todas esas categorías. Algunas son a nivel nacional, otras son a nivel provincial, ¿sí? Hagamos de cuenta que lo que tenemos que hacer es decir, yo de estos datos necesito armar un diagrama de entidad-relación que pueda llevarlo a una base de datos. ¿Por qué? Porque quizás ahora es 2015 y después yo quiero hacer algo incrementar, quiero trabajar con los datos, o también puedo decir sobre las elecciones del 2015 por departamento, quiero ver en qué influye en cada departamento en las decisiones que se tomen, ¿sí? Entonces necesito que la variable que se llama lugar, donde está el departamento, esté tipificado y que esté relacionado con otras tablas. Entonces voy a necesitar que la variable lugar sea una tabla diferente, ¿sí? Y para que sea una tabla diferente, primero tengo que ver si los datos que están acá están bien, o sea, están acordes para que después yo los lleve a una tabla diferente.
Entonces, de mi tabla grande de 1500 datos, voy a extraer únicamente los departamentos, ¿sí? Los lugares. ¿Cómo puedo hacer eso? Voy ahí a hacer una transformación. Entonces, yo ya leí los datos y ahora voy a la siguiente etapa, que es transformar los datos, ¿sí? Vamos acá donde dice transformar. Y por un momento me voy a olvidar de todos estos atributos y solo me voy a enfocar en lugar. Entonces quiero seleccionar solo lugar, ¿sí? Voy y pongo el operador selecciona renombra, ¿sí? Vamos nuevamente, voy a la carpeta transformar y selecciono el operador selecciona renombra, ¿sí? Yo voy a seleccionar lugar y ¿de dónde lo selecciono? Del operador anterior, de la entrada. Entonces, selecciona entrada y ahí van a ver que tienen 5 opciones, ¿sí? Primero el paso siguiente, este botoncito que es para editar, estos son los ajustes y este es la salida al siguiente operador. Hago clic en la cuarta y me genera una flecha y la enlazo con el siguiente operador. Cuando ya estoy en el siguiente operador, voy y pongo acá. Seleccionar lugar, es lo que quiero, ¿sí? Selecciono lugar. Y acá, cuando está enlazado, ya me lee los atributos anteriores o las variables anteriores. Se me lee todas las variables y yo quiero que se quede lugar, ¿sí? Si quisiera seleccionar otra, lo puedo seleccionar acá abajo y puedo seleccionar todas las que yo quiera, ¿sí? Es como hacer un select, pero no un select con asterisco, sino que describir cada uno de los atributos que yo quiero. Y también le puedo cambiar de nombre. En vez de lugar, quiero que se llame departamentos, ¿sí? Departamento. Y está. Entonces, ahora no se va a llamar lugar, se va a llamar departamento. Le pongo vale y vamos. Miren lo que hizo. Pongo guardar, ejecuto. Se ejecutó todo bien. Voy a los pasos y acá ya me sumó el siguiente paso que es seleccionar lugar, ¿sí? Y me dice entrada, escrito 1500, entrada 1500. Acá también leyó los 1511 y también salió 1511, ¿sí? También está escrito los 1511. Me dice cuánto se tardó en cada operador. Bueno, por ahora no me interesa. Voy a la vista previa y vean que ahora ya solo tenemos la columna departamento. Bien. Y acá está toda la fila de departamento. Bien, pero ¿qué necesito? Yo quiero que se forme una nueva tabla que se llame departamentos. Y no voy a formar una nueva tabla con todos los registros, sino que necesito que sea por cada departamento un registro únicamente. Entonces necesito unificar. Todo lo que tengan el mismo nombre los voy a unificar, ¿sí? Para eso vamos a utilizar algo que se llama filas únicas. Miren, acá tenemos un operador que se llama filas únicas. Y vean que el dibujo le hace algo descriptivo. Dice que tiene varias filas y unifica en una sola fila. Es como hacer un distinct, un select distinct acá. Selecciona los distintos. A ver, ustedes que trabajaron con SQL, que ya probaron base de datos, para hacer el select distinct, ¿qué necesita? ¿Qué otra sentencia necesita esa parte? Yo hago select distinct from elecciones. ¿Qué más? ¿Necesita algo más? ¿Se escribe algo más? A ver qué nos dicen. Group by. El group by sí sería si yo tengo varios y ahí pongo el count o qué es lo que quiero hacer. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Algo más? ¿Necesitamos algo más con eso?
En este caso, para Pentaho, lo importante es que si yo voy a unificar, me puede unificar de forma ordenada. Entonces yo necesito ordenar antes. Y por el campo que quiero hacer las filas únicas, ¿sí? Entonces pongo ordenar. Si no, no me funciona el operador. Me va a hacer los distintos, pero mientras los que estén agrupados. O sea, si ya después tengo el mismo nombre abajo, ya eso me lo toma como distinto, ¿sí? Entonces sí o sí necesito ordenar antes de unificar. Y cuando vaya a ordenar, voy a ordenar departamento. Le cambio el nombre. Y acá digo por qué campo lo quiero ordenar. Que ahora se llama departamento el campo. Quiero que sea ascendente o descendente. Le voy a poner que sí sea ascendente. En este caso pongo sí. Pongo vale. Voy acá al operador. Digo filas únicas. Ahora le pongo unificar departamento. Pongo por qué campo quiero unificarlo. Y acá me pregunta si quiere ignorar las minúsculas y la mayúscula. Por ahora no quiero ignorarlo porque si tengo diferentes cosas, necesito unificarlo y eso lo puedo hacer con otro operador. Pongo vale. Esta función necesita que la entrada esté ordenada por la clave específica, ¿sí? O sea, que esté ordenada por esta clave, por este código que yo pongo o en esta variable. Si no se ordena la entrada, solo se considera las filas idénticas consecutivas. Importante entenderlo. Bien, bueno, entonces acá yo espero que sea unificado y que esté ordenado, ¿sí? Pongo ejecutar. Y vamos, me ejecutó todo bien, ¿sí? ¿Y acá qué pasó? Hay un departamento o hay registros donde tiene el departamento nulo, ¿sí? Y hay otros que no están escritos de forma adecuada. Y en realidad miren acá lo que encontramos. Ese lugar no es departamento, es la localidad. Entonces yo ya lo puedo cambiar el nombre. Acá en seleccionar, en vez de ponerle departamento, yo le puse departamento, es localidad. Solo que hay algunos que dice Manuel Belgrano y bueno, y ahí no está bien. Es como, en realidad en elecciones esto no se llama ni localidad ni departamento, es el circuito. Pero bueno, lo ponemos ahora localidad, la mayoría van a ser localidades. Por eso es que algunos son departamentos y otros son ordenar localidad. Y acá, como le cambié el nombre, le cambio el nombre. Y acá unificar localidad. Y esto también le cambio el nombre. Y bueno, entendido. Bien. Bueno, entonces, decíamos, vean que tenemos Abrapampa, Abralaite, barrios, que esto es lo mismo. O sea, todo lo que sea barrio tenemos que llevarlo a que sean barrios. Calilegua, acá tengo Calilgua y es Calilegua. Tengo Caspalá con minúscula, otros con mayúscula. Tengo varias cosas que arreglar, ¿sí? Para eso también sigo transformando los datos y voy arreglando eso. Por ejemplo, acá lo que más se destaca es que hay algunos que son con mayúscula y otros que son con minúscula, ¿sí? Entonces, con eso voy a trabajar con operadores de cadena, ¿sí? Pongo un operador de cadena que es string operation. Y vamos. En este operador de cadena voy a la localidad y me da distintas opciones. Por ejemplo, dice trim type. Acá lo que hace es sacar los espacios, ¿sí? Dice que no saque los espacios, otro que saque solo los espacios de la izquierda, otro solo los espacios de la derecha, o que saque los espacios de ambos lados. Y yo quiero que saque los espacios de ambos lados porque una cadena que sea lo mismo, pero que tenga un espacio, ya es diferente a la otra que no tiene el espacio. Eso nosotros lo sabemos. Por ahí, gente que no trabaja en la parte informática o que no se maneja con términos informáticos no lo sabe. Entonces, y quizá los que hayan cargado esto
escribieron los datos y ellos ven en el archivo Excel que dice Caspala y el otro Caspala con un espacio. Y para ellos es igual, pero nosotros sabemos que eso no es igual. Entonces ponemos que haga un trim, que saque los espacios en blanco tanto de derecha como de izquierda, ¿sí? Y acá tenemos un lower y un upper, ¿sí? Que lleve la cadena de caracteres que nosotros tenemos todo a mayúscula o a minúscula, ¿sí? Lo que nosotros queramos. Vamos por un upper para que sea homogéneo con todo, que sea todo mayúscula, ¿sí? Y bueno, y creo que eso es lo más destacable. ¿Cómo queremos que se llame el campo? Que se siga llamando lo mismo, ¿sí? No quiero que cambie, sea el mismo campo. Se ponemos ahí. Ejecutamos. Y ya se nos tendría que hacer menos registro. Veamos. Miren, nosotros teníamos hasta filas únicas. Vean que este operador lo tengo que poner antes, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos 1511, ¿sí? Tenía 1511 y después cuando unificamos las localidades llegó a 111. Después apliqué el operador stream y ahí tenemos 111, finalizado con 111. Pero yo necesito que esté antes para que unifique y después recién haga las operaciones. Digo, para que haga la limpieza y después haga la operación de unificar. Se pongo stream, selecciono el departamento, voy, hago el stream, tac. De acá voy y lo ordeno. Y después de ordenar, recién que lo unifique, ¿sí? Me tendría que dar menos de 111 registros. Bien, ahí quedaron 67 registros, mucho menos. Bien, entonces ya hice una gran parte de la limpieza. Ya llevé a 67 registros. Después tengo que ir viendo acá qué es lo que pudo haber pasado. Por ejemplo, agua calientes. Bueno, esto, lo correcto es que el lugar se llama aguas calientes, no agua caliente. Aguas calientes, ¿sí? Entonces, acá tengo que hacer una transformación que me permita llevar esta cadena a esta cadena, ¿sí? Agregarle la S a aguas. Para hacer eso, también lo tengo que hacer antes de unificar porque si no me pasa como hace rato. Entonces vamos a poner acá. Y acá puedo hacer esa transformación. Esa transformación de cambiar una cadena por otra se llama mapeo, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo. Una es reemplazando la cadena y la otra es mapeando los valores, ¿sí? Entonces puedo poner replace string o mapeo de valores. En este caso pongo el mapeo. Y acá digo mapeo de localidades. Nombre del campo origen que yo quiero mapear, o sea, tengo que elegir sí o sí una columna. Y el valor de origen. Y ahí es donde tengo que ver cómo se llamaba anteriormente, ¿sí? Quizás lo malo es que acá tenga que poner el valor completo. En algunos, en string, en replace string, puedo poner un patrón, ¿sí? Por ejemplo, antes se llamaba agua calientes. Y ahora quiero que esto se llama aguas calientes. ¿Sí? Entonces, Le puse una vez de más, profe. Dice agua caliente, ¿no es? Ah, no, perdón. Sí, claro, el valor inicial sí, se sí. llamaba agua calientes, pero realmente la localidad se llama aguas calientes. Entonces ahí ya va a unificar 5 y 6 en vez de que sean diferentes, va a ser una sola cosa, ¿sí? Bueno, lo mismo, lo que decía barrio, necesito que sea barrios, ¿sí? Lo puedo agregar acá, a ver. Si no me da problema, lo que era barrio, ahora quiero que sea barrios.
Y así, voy agregando. Bueno, ¿cuánto teníamos? Algo de 67, ¿no? Bueno, acá me decían que teníamos 67, ahora llegamos a tener 65, que son esas dos. ¿Sí? Entonces, voy a unificar, ya no tendría que tener el agua calientes. Así es, yo no tengo el agua caliente, sino aguas calientes. Y barrios, todos son barrios, ¿sí? Y así, voy buscando los distintos. Este Calilcue, ese es Calilegua. Entonces ese es Calilcua. Este es Calilegua. Le faltaba la E. ¿Sí? Voy agregando todo este operador de mapeo. ¿Puedo agregar otro operador? Sí. Pero bueno, mientras puedo utilizar este operador de mapeo, mejor. Vamos, estamos acá en el último operador. Barrio, y ahí está, Calilegua. Ven que, miren, yo acá, en este paso, en este tengo todos los atributos seleccionados, ¿sí? Y están todos los atributos. En este ya los tengo todos transformados a mayúscula. Y están todos transformados a mayúscula. Acá ya empecé a unificar las palabras. Por ahí veo que, miren, acá es muy sutil, pero tengo un doctor Manuel Belgrano y otro doctor Manuel Belgrano con punto. Entonces eso también lo tengo que cambiar. Acá ya están ordenados y acá están unificados. Acá donde tengo limpia, como quien dice la tabla. Y esta tabla ya la podría sacar si quiero, ¿sí? Pero bueno, acá es lo fuerte, empezar a trabajar con esta tabla y unificar y hacer todo ese proceso de limpieza. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Cómo hizo el string? ¿El stream? ¿Este? Sí, ahí me quedé. Este stream lo vamos a conectar después de seleccionar el lugar. Le ponemos string localidades. Y selecciono el campo que yo quiero trabajar, ¿sí? Y digo a ese campo qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, la primera opción fue sacarle los espacios en blanco, tanto de la derecha como de la izquierda. Y después lo que hice fue, para esa localidad, llevarlos todo a mayúscula, que trabaje todo con mayúscula, upper, ¿sí? Si quieren que sea todo minúscula, vamos a lower. Bien. Esas son las dos únicas operaciones que quiero con localidad. Si tendría seleccionado más campos, bueno, en la siguiente fila selecciono el otro campo, no sé, la otra que teníamos de los votos, y digo, a ver, con esta cadena quiero que únicamente me lo lleve a mayúsculas, no quiero que saque los espacios. Y así voy haciendo las operaciones por cada uno de los atributos que tengo, de los campos que tengo. ¿Está? Bien, ¿alguna duda más? ¿Están ahí? Pero una consulta, cuando seleccionó el lugar, tomó el campo lugar, el nombre del campo lugar. Cuando seleccioné el lugar, sí. Tomé el lugar y le cambié, le puse localidad. Pero en realidad no todas son localidades, hay algunos departamentos, se llama, este es el circuito. Pero bueno, lo dejamos como lugar. Bien. Creo que con esto ustedes tienen mucho para probar. Lo siguiente sería que nosotros a este archivo ya saquemos acá, bueno, el lugar, ¿sí? Quieren que lo dejemos, les voy a agregar algo más. Pero así como hicimos con lugar, también tendría que hacer otra transformación, pero ahora con partido. Porque el partido sucede que pasa lo mismo.
Y yo con el partido me voy a guiar con el número de partidos. Por ejemplo, Frente para la Victoria es un partido. Entonces yo puedo sacar acá una tabla que se llame localidad y otra tabla que se llame partido, donde el ID del partido es el número, ¿sí? Tendría que tener diferentes partidos. Y si veo que, bueno, que... No, sí o sí tendría que tener diferentes partidos porque es el que le identifica. Yo estos datos, por ejemplo, volviendo a lo que es lugar, yo podría llevarlo ya a una tabla. ¿Qué es lo que me falta para agregarle a una tabla? Agregarle un índice, ¿sí? Un índice o un ID o una constante, ¿sí? Añadir una secuencia. Entonces yo a esto le añado una secuencia, pongo acá, pongo añadir secuencia. Y este va a ser el ID localidad, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar el nombre en la tabla? También se va a llamar, o en la columna, localidad, ID localidad. Acá pongo secuencia. Secuencia, ID localidad. El nombre de la columna se llama ID localidad. Y quiero que mi primer valor sea el 1. El incremento sea de A1. Y el máximo valor, bueno, está por defecto. 900, no sé cuántos números, ¿no? Pero bueno, eso va a terminar cuando termine la cantidad de registro. Pongo vale y vamos. Pongo ejecutar. Y miren que ya me creó la tabla con un ID. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tendría que hacer? Por ejemplo, null, lo que podría hacer es agregarle un especificado o algo así. El que sea null, no especificado. Falta limpiar, ¿no? Porque hay otros problemas que tenemos acá. Pero bueno, ya tendría uno especificado y ahí tendría que empezar a ver. Por ejemplo, acá, lo que le decía hace rato. Tengo un doctor Manuel Belgrano con punto y otro sin punto. ¿Sí? Acá está con punto y acá arriba está sin punto. Eso lo tendría que unificar. ¿Sí? Hago todas mis transformaciones y ahí ya puedo dividir. Es decir, yo tengo mi entrada de datos, que es el primer operador. Después tengo toda la parte de transformaciones, que es esta, mi segunda parte. Y a partir de ahí ya puedo sacarlo, ¿sí? Lo puedo sacar a una base de datos o puedo sacarlo a una hoja Excel, ¿sí? La salida es, por ejemplo, a un archivo Excel o a una tabla, como queramos. Entonces, de acá voy a sacar mis datos a una tabla Excel. Y esto es localidades. Nombre del archivo se va a llamar localidades. Vamos a poner, esperen que tengo que seleccionar la carpeta donde quiero poner. Acá, bien. Se llama localidades. La extensión XLS, si quieren poner XLSX, también lo podemos poner. Voy a dejar por defecto acá. El contenido, añadir la cabecera así, como quiero que se llame la hoja. La hoja se va a llamar localidades. ¿Sí? ¿Cuáles son los campos? Y ahí tengo que poner los campos que tengo. Por ejemplo, tengo ID. Bueno, uno está mayúsculo y el otro minúscula. Este quiero que sea ID localidad. Ahí está. La descripción de la localidad y el ID de localidad. Pongo vale. Lo guardo. Y acá ejecuté la salida. Se ejecutó todo bien. Y me dice que lo guardo en la carpeta. Sí. Acá está. Localidades.
Y acá está. Me faltó poner que el ID localidad no tenga los números decimales. Pero bueno, acá ya están puestas todas las localidades. ¿Sí? Me faltaría seguir limpiando esta parte, estos dos que son lo mismo. ¿Qué más tengo que limpiar? Acá miren que lo tengo resumido, creo que ninguno otro más tengo resumido. Y así. Acá tengo el no especificado, mina piquitas. Fíjense en que este es igual que este. Está escrito con punto y sin punto. Y bueno, creo que no hay nada más. ¿Lo ven? Bueno, ahí está nuestra salida. Esta salida, bien la podría haber hecho una base de datos, que justamente el práctico pide llevarlo a una base de datos, ¿sí? Pero no sé si todos tienen la conexión. Lo podemos llevar a SQL Server o a MySQL, que es lo más fácil. Necesitamos tener la librería y con eso ya podemos hacer la salida para la base de datos. El operador lo único que hace es cambiar, decir, bueno, quiero sacarlo a una base de datos. Por ejemplo, acá en el operador selecciono salida tabla. ¿Sí? Pongo salida tabla y acá me dice establezco la conexión y pongo a qué tabla quiero sacarlo. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Bueno, ¿están ahí para empezar? ¿O no están ahí? Se entendió, profe. Ok, la siguiente parte, ¿cuál es? Es que nosotros, primero, esto lo van a tener que trabajar en grupo, armar el diagrama de entidad-relación, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en algún software, con la idea de decir, a ver, yo tengo estos datos o tengo este dataset, ¿qué tablas me falta? ¿Qué tablas tengo que extraer de este dataset y armar mi base de datos? Así como ustedes hacían en la materia base de datos donde decían, tengo todo este archivo y estas primeras dos filas o estas primeras dos columnas son la tabla tanto, esta otra son la tabla tanto, bueno, y a partir de ahí yo armo mi diagrama de entidad de relación. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Hacer como el plano, decir cuáles van a ser mis tablas. A partir de ahí que yo tengo diseñada cuáles son mis tablas, por ejemplo, yo acá ya veo 3 tablas posibles. ¿Puede haber más? Sí. Es más, creo que van a necesitar una tabla externa, que tenemos que agregar otro archivo. Bueno, armo mi base de datos y por cada una de las tablas que yo vaya a sacar, puedo hacer una transformación diferente, ¿sí? Hago, por ejemplo, esta, la que nombré, es la transformación localidades. Puedo hacer otra transformación que sea partidos. Puedo hacer otra transformación que sea tabla general o tabla resultados, donde estén los resultados de todos los votos, ¿sí? Puedo dividirla, esa tabla de resultados donde están todos los votos en una sola tabla o puedo ponerla en 3 tablas. Ya van a ver que después eso se digrega en 3. Como a ustedes les guste, ¿sí? Porque el diseño que haga un grupo puede ser diferente a otro grupo y de las dos maneras funcionar. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando ustedes ya tengan definidas las transformaciones, o sea, digan, bueno, va a ser mi tabla de localidades, otra tabla de partidos, hacer la limpieza de esa tabla. Una vez que yo haga la limpieza en las transformaciones, ahí es donde voy a llevarla a la base de datos. ¿Sí? Y bien, y con eso, con esa limpieza, ya nosotros podemos responder, en el propio Pentaho podemos responder a hacer los cálculos para saber qué partido fue ganador en cada categoría y demás. Puedo hacer las consultas ya en Pentaho, ¿sí? Sin necesidad de hacerla en la base de datos. Y hasta esos resultados, una vez que estén limpios, ya puedo llevarlo a Power BI si quiero.
¿sí? Bueno, esa parte de hacer el diagrama entidad de relación queda para el jueves. Y también quedaría que ustedes busquen un dataset con el que vamos a trabajar. ¿Qué pedimos que tenga ese dataset? Que nosotros tengamos archivos o variables con las que trabajar, ¿sí? Que estén sucias o que se haya que unificar. Puede ser varios archivos que yo necesite integrarlo a una base de datos y entonces utilizo Pentaho para leer esos archivos, unificar y llevarlo a una base de datos. Ahora nosotros leímos un archivo que era Excel. Podría leer un archivo Excel, podría leer en la misma transformación otro archivo que sea CSV, una conexión a una base de datos, y los tres en distintos formatos llevarlos a uno solo que sea una base de datos, por ejemplo, si quiero. Entonces, ustedes van a tener que buscar un dataset para trabajar y hacer esa limpieza. ¿Ok? Ya quedaría que el jueves nosotros veamos con qué dataset vamos a trabajar. Y después vamos a terminar entre todos esta parte, así que ya veo de coordinar, no sé si ya para la próxima semana nuevamente un virtual. Bien, bueno, ¿alguna duda más? Profe, entonces para el jueves necesitaríamos SQL Server. Sí y no. Si no pueden instalar SQL Server, nos sirve con MySQL. Creo que con MySQL no van a tener problema. Y si lo pueden hacer con SQL Server, bárbaro. Profe, SQL Server sería para visualizar, digamos, la base de datos resultante. O eso aparte no entendí, digamos. El SQL Server es para trabajar en otro práctico donde vamos a armar los cubos. En esta parte que nosotros tenemos que llevarla a la base de datos, podemos trabajar con cualquier base de datos. Con Postgre, MySQL, MongoDB, con cualquiera. Entonces, ¿qué recomiendo? Que en esta etapa trabajemos con MySQL, por ser liviana. Ya en el otro práctico, ahí sí vamos a configurar SQL Server, vamos a configurar el Visual Studio para trabajar con una base de datos y, bueno, y armar el cubo. Bien, ¿otra duda? Profe, disculpe, yo ingresé tarde a la clase, al principio vi que estaba hablando de algo de las variables de entorno, ¿eso qué era? No llegué a... Era para instalar el Spum. ¿Ya pudiste instalar el Spum? Yo en realidad lo abro, no digamos, de la carpeta, pero no de la terminal. O sea... Sí, es que es abrirlo desde la carpeta. Si podés llegar a esto, ya no necesitas más. No, sí, a eso llego, pero no entendía por qué era lo del JDK, JRE, subí un poquito, pero... Bueno, a ver, el JDK y el JRE es algo que vamos a necesitar cuando trabajemos con Visual Studio. Por eso es que yo ahora las configuro ya todas, ¿sí? Bueno, profe. ¿Ahí que agregó esas variables de entorno? Sí. Tanto del JDK como del JRE. Y se llaman Java-JDK y la otra es Java-JRE, con la ubicación de cada una de ellas. Igual yo ahora le paso este grabado. Dale, profe, sí, porque yo en esta computadora no tenía Java también la instalación para abrir este Spum, porque me pedía. Bien. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Profe, ¿podemos usar el mismo dataset que usamos en el práctico anterior? Sí, que reúna los requisitos, ¿no? O sea, tenemos que hacer ese proceso de limpieza previo y transformación para que armemos nuestra base de datos. No recuerdo bien específicamente si ustedes tenían esas condiciones. O sea que tendrían que ver ahora lo que hicimos y ver si su dataset fue una de esas condiciones. Profe, con todas las transformaciones que hizo antes de hacer una salida, ¿se arma el trabajo que usted dijo al principio?
Sí. En realidad el trabajo sirve cuando yo quiero hacer varias transformaciones. También las puedo ejecutar a cada una de las transformaciones por separado. Ejecuto una transformación, abro la otra transformación, ejecuto la otra y las puedo ejecutar a todas. Y el trabajo lo puedo hacer, decir, bueno, ya tengo mis 3 transformaciones hechas y ejecuto el trabajo de una sola vez y se van a ejecutar según el orden que yo los ponga, se van a ejecutar la primera transformación, la segunda y la tercera. O hago que las 2 se ejecuten en paralelo y después la tercera reúna, tome de esas 2 transformaciones y se ejecute al final. Profe, Algo para trabajar ya es más grande. profe, cuando tenemos varias tablas ya en la salida, ¿dónde la unimos? ¿La unimos en MySQL o lo tenemos que unir acá en Pentaho? O sea, con clave Sí, o sí, con... sé lo que me decís. Está bueno lo que vos decís porque lo podés unir de los 2 lados. Lo podés unir acá con un alter y ponerle el código o unirlo ya directamente en el motor de base de datos. Si se ha hecho bien las transformaciones y hay una correlación de los datos, a ver, por ejemplo, yo digo acá tengo 45 localidades y esas 45 localidades después se relacionan, no sé, con otra cosa que sea los municipios. Si no me falta ninguna localidad y se puede relacionar con el municipio, o sea, yo trabajé bien acá en Pentaho, lo puedo unir en la base de datos, agregar como una relación más y no voy a tener problema. Que es lo que generalmente se hace, unirlo directamente ya en el motor de base de datos. El problema sería que, bueno, que yo tenga, no sé, un ID 44 y mi municipio me está llamando al ID 44 y yo en mi tabla de localidades no tengo ese ID. Ahí sí sería un problema y fue porque cuando yo hice esta división perdí ese dato del 44. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, ¿el JRE de dónde se descarga? También de Oracle. Pone JR 1.8, por ejemplo, download y ya te lleva a descargarlo. Profe, entonces hasta el jueves tendríamos que tener hecha hasta la primera parte del trabajo, o hasta qué punto más o menos, o eso es indistinto. Para el jueves, ¿qué necesitamos? 2 cosas. Que tengan el diagrama de entidad de relación, ¿sí? Que hayan llegado a esta parte del práctico y bueno, y que tengan su nuevo dataset con el que vamos a trabajar. Si pueden avanzar en limpiar los partidos, bárbaro, ¿sí? Bien, ¿más dudas? El jueves la clase es presencial. No vi acá, recién me preguntaban cómo se elimina el valor null. En realidad yo al null no lo eliminé, que era una categoría de la localidad, sino que le puse, al null la puse como no especificado, para darle un nombre a esa categoría. Y después armar el trabajo, eso ya lo vamos a ver después. Primero nos enfoquemos en las transformaciones, que en sí es el corazón de todo lo que necesitamos, trabajar con las transformaciones.
Bueno, ¿algo más? Bueno, si no hay más dudas, nos veríamos el día jueves a las 17 en la facultad. Ok, yo les estaría subiendo la grabación de lo que hicimos acá.